Workpaper 7. Adaptación del modelo Dick Carey a la formación para la licenciatura en liderazgo pastoral. 1. Modelo Dick Carey de diseño-formación. En 1978 Dick Carey introdujeron su primer modelo de sistemas de enfoque. Desde entonces, ha sido uno de los sistemas más populares dentro de los modelos de diseño instructivo, gracias al hecho que este sistema enfoca el aprendizaje como un sistema comprensivo, en vez de dar una variedad de componentes individuales. El modelo de diseño-formación de Dick Carey es una herramienta dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un diseño de formación con bases en las teorías del aprendizaje y los modelos formación, a fin de garantizar el logro de las metas establecidas. En el diseño-formación se analizan, organizan y presentan competencias, información, estrategias de enseñanza, aprendizaje y el proceso de la evaluación, que al conjugarse entre sí e integrando de manera racional el uso de la tecnología, conforman la esencia de un contenido educativo físico y digital, el cual trasciende hacia la generación de experiencias satisfactorias de aprendizaje en el estudiante. Este modelo utiliza un enfoque de sistemas para el diseño de la formación. Es el elemento esencial para planear, diseñar, implementar y evaluar contenidos educativos físicos y digitales y los diversos recursos empleados en el proceso, enseñanza, aprendizaje. 1. ¿Por qué el diseño-formación? Evidentemente el aprendizaje se puede dar sin una planeación. Sin embargo, no podemos subestimar su importancia dentro del proceso de creación de un contenido educativo físico y digital. Planear ayuda a determinar las metas y los caminos para llegar a ellas. Precisamente el diseño didáctico es esencialmente una tarea de planeación que tiene los siguientes propósitos. Describir las metas formacionales a las que se quiere llegar y las rutas que se pueden seguir. Determinar y organizar los contenidos esenciales a desarrollar. Decidir qué tipo de actividades diseñar, así como el proceso de evaluación. Elegir y combinar material didáctico, desde los tradicionales hasta las tecnologías de información y comunicación, TIC, como herramientas indispensables para el proceso de interacción e interactividad. Propiciar que los estudiantes consoliden y construyan conocimientos, habilidades y aptitudes para el largo de su vida. 2. ¿Cómo desarrollar el diseño formacional? Desarrollar un diseño didáctico requiere de inspiración y creatividad. También es importante tener claro que es un proceso y por lo tanto implica tiempo, dedicación, además del dominio completo del tema a desarrollar como contenido educativo físico y digital. El diseño formacional puede ser abordado desde diferentes teorías de aprendizaje, conductismo, cognitivismo, constructivismo, etc., pero intentar atarlo a una sola teoría en particular es restringirlo y alejar la práctica docente del mundo real. Lo importante es que cada una de ellas proporciona elementos valiosos, es decir, nos enfrentamos ante la posibilidad de integrarlas. 1. Los conocimientos previos del estudiante. Cognitivismo. 2. Definición de competencias. Constructivismo. 3. Desarrollo material didáctico. Conductismo. 4. Evaluación. Conductismo, cognitivismo. 5. Formación correctiva. Constructivismo. 6. Transferencia de aprendizaje. Constructivismo. El modelo Dick Carey contempla 10 fases que son: identificar la meta formacional, análisis de la formación, análisis de los estudiantes y del contexto, redacción de objetivos, desarrollo de instrumentos de evaluación, elaboración de la estrategia formación, desarrollo y selección de los materiales de formación, diseño y desarrollo de la evaluación formativa, diseño y desarrollo de la evaluación sumativa, revisión de la formación. 2. ¿Cómo desarrollar el diseño formacional desde el enfoque bíblico? Suelo decir que, independientemente de la posición cristiana en la que siempre traté de estar, Cristo será para mí, como lo es, un ejemplo de pedagogo. Lo que me fascina de los evangelios es la indivisibilidad entre su contenido y el método con que Cristo lo comunicaba.
Paulo Freire, creemos que la Biblia hace una afirmación absoluta con implicaciones innegables cuando dice la Biblia en Timoteo 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, adecuado, equipado para toda buena obra. Este pasaje enseña no solo una alta perspectiva de la autoridad de las Escrituras, sino también su suficiencia, sobre todo en formular planes y prioridades ministeriales. Demanda que comencemos con Dios y la Biblia antes que con el hombre y la cultura para poder entender la voluntad de Dios en la sociedad, las dificultades que se tiene en el ministerio, los problemas y preguntas a los que se enfrenta nuestra generación no son nuevos. Malaquías acusó a Israel porque cambiaron la gloria de Dios por las costumbres de la cultura. Pablo confrontó a los corintios. Jeremías y Ezequiel advirtieron contra la proliferación de falsos pastores en el Antiguo Testamento, como lo hicieron Pedro y Judas en el Nuevo Testamento. El pastor contemporáneo debe prestar estrecha atención a las lecciones de la historia bíblica, porque éstas con seguridad se repetirán en su generación. Por consiguiente, cuando preguntamos qué debe ser y hacer un pastor, debemos buscar respuestas en la palabra de Dios y no en la última moda o en teorías que hallan su fuente en la sociedad antes que en las Escrituras o en la cultura, pero no en Cristo. La Biblia describe en varios pasajes concretos, explicando qué debe conocer, qué debe ser, qué debe hacer y cómo debe convivir un pastor en la sociedad, en 1 Timoteo 3, 1, 7. Pablo ejemplifica el carácter de un pastor y cómo se relaciona dicho carácter con la conducta del ministerio, 1 Tesalonicenses 2, 1, 6. Describe la naturaleza del liderazgo pastoral en términos de una madre, de un obrero 2, 9, de un miembro de familia 2, 10 y de un padre 2, 11, 12. Son textos que coadyuvan el tema, sí señalan la Escritura como la fuente apropiada de la que se deben sacar respuestas a las preguntas relacionadas con el ministerio. Al leer los evangelios con un lente pedagógico, apreciamos la gran diversidad de métodos empleados por Jesús y el cómo la pedagogía y el contexto se relacionan. Pues los métodos de Jesús fueron concretos a experiencias, a las cuales él quería responder. Entre los métodos empleados por Jesús tenemos historias, parábolas, milagros, oraciones, discursos, símbolos y lenguaje simbólico, preguntas y respuestas, estudio de casos, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos y proyectos. Como se puede apreciar, los métodos de Jesús fueron variados entre sí. Es que la pedagogía invita a la creatividad, innovación y un cambio de vida. Son enseñanzas en situaciones específicas a diferentes personas. En Jesús, lo teórico y lo práctico se entrelazaron en la práctica educativa. Por eso podemos decir que las experiencias de sus discípulos fueron motivos para la enseñanza y el resultado fue motivo para modificar sus experiencias de vida. Para el maestro la experiencia no fue relato trivial e insignificante, sino fue el punto de partida para entender la situación teológica y existencial en que se encontraban sus discípulos. 2. 1. Fundamentación teórica. Es la base del diseño-formación y es el soporte de las 10 fases del modelo Dick-Carey para cada clase. El estudio del diseño formacional empieza con las teorías del aprendizaje y estas son complejas y extensas, centrados en las principales concepciones pedagógicas. Las teorías del aprendizaje del modelo Dick-Carey son: A. Conductismo. B. Cognitivismo. C. Constructivismo. A. Conductismo. Se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto, cuando éste percibe un estímulo y se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta, hasta que estos mismos puedan realizarla de manera automática. El objetivo conductista establece que el aprendizaje en términos específicos es cuantificable. B. Cognitivismo. Esta teoría se basa en los procesos que tienen lugar en el sistema mental del ser humano. Tras los cambios de conducta, estos cambios son observados para usarse como indicadores y así poder entender lo que está pasando en la mente del que aprende.
La influencia de la ciencia cognitivista al diseño instruccional se pone en evidencia con el uso de computadores avanzados, así como de dispositivos mnemónicos, metafóricos y la organización cuidadosa del material, formación de lo simple a lo complejo. Constructivismo. Esta teoría se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y con esquemas mentales desarrollados. El estudiante como ser individual y como parte de la comunidad, conocerá el cómo interpretar el entorno, y cómo insertarse en él, pues es donde desarrollará sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, talentos. El ser, saber y conocer significa estar en permanente y eterna construcción, en permanente y constante cambio, renovación y evolución. El individuo al interpretar el entorno debe interpretarse a sí mismo. Desde el enfoque bíblico, las diferentes teorías, como el cognitivismo, conductismo y constructivismo, son teoría que muestra cómo el estudiante puede aprender mejor la enseñanza-aprendizaje. Para el cristianismo son herramienta que nos muestra los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes épocas. La Universidad de Aquino Bolivia toma de tantas teorías estas tres como base, para el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo para los estudiantes. Desde ese enfoque la carrera de liderazgo pastoral, asume el reto de hacer una didáctica educativa desde el paradigma de formación académica, centrado en la palabra de Dios que es la Biblia. Dios creó al hombre, bio, psico, social, y espiritual en una cosmovisión eterna, dotándole de todas las capacidades, saberes, inteligencias y sabiduría para que el hombre pueda disfrutar y administrar toda su creación, desde el desarrollo del intelecto humano, la mente, los procesos mentales en el hombre y sus consecuencias en todos los aspectos de la vida humana, en Efesios 4:23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, la Biblia dice en Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La mente es la pequeña computadora del hombre, que es responsable del entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, la creatividad, el aprendizaje, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación y la voluntad, y otras habilidades cognitivas. La mente integra diversas facultades del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. La mente tiene tres tipos de procesos: los conscientes, los inconscientes y los procedimentales. También abarca funciones no intelectuales, funciones afectivas. Estudios de laboratorio sugieren la idea de que la mente es un resultado de la actividad del cerebro, por poder localizar la actividad pensante del individuo en regiones concretas. Los neurólogos confirman que, al interaccionar las diferentes regiones, el individuo puede manifestar estados polarizados de su personalidad desde el aspecto de la voluntad, actitudes y decisiones que se toma en el proceso de aprendizaje. La Biblia describe en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El concepto y términos significativo, la actitud, intención, corazón, ánimo, adversidad, motivaciones, intereses, necesidades, conducta y decisión, la voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Es el verdadero yo, que tiene la mayor influencia sobre la persona. Por tanto, la salvación plena tiene que alcanzar su voluntad. Dios creó al hombre con el libre albedrío, capaz de decidir por sí mismo. Ahora bien, cuando el hombre decidió por sí mismo, independientemente de Dios, cayó. La salvación se obtiene cuando la voluntad es puesta en obediencia a Dios. Ahora tiene una nueva dirección. La voluntad del hombre tiene que unirse perfectamente a la voluntad de Dios para que la salvación sea completa. Para que esto sea posible, a causa de la obstinación del hombre, Dios usa muchos medios para reducirle a la obediencia. Uno de ellos es la disciplina. Lo que Dios quiere no es solo que el cristiano haga su voluntad, sino que ella sea su deleite.
Desde el concepto de las emociones, sentimientos, emociones, dominio propio, la Biblia describe en Romanos 1, 28, 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El corazón es a menudo mencionado en las Escrituras como la sabiduría y del entendimiento. De ahí que se lea de el sabio de corazón. Pr. 16, 21. También, el Señor dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Primera Romano 3, 12. Es el centro del ser del hombre. Pero antes del diluvio el veredicto pasado por Dios sobre el hombre fue que los pensamientos del corazón de ellos eran hacia el mal. Gn. 6, 5. El Señor Jesús añade que del corazón del hombre proceden los malos pensamientos y toda forma de maldad. Mr. 7, 21. La ley exigía al hombre que amara a Dios con todo su corazón. La aceptación del Evangelio tiene que ser en el corazón, Romanos 10, 9, y Dios da la capacidad al oyente de recibir las buenas nuevas con un corazón bueno y recto, lo cual da fruto, LC 8, 15. En la nueva creación hay un puro corazón, siendo conducido el cristiano por el Espíritu Santo. 1 Timoteo 1, 5, 2 Timoteo 2, 22. Dios quiere crear al nuevo hombre, nueva naturaleza, renovación de la mente, renovación del entendimiento, nuevo nacimiento, corazón nuevo, entre otros términos relacionados, como dice la Biblia en Efesios 3, 14, 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Desde el concepto significativo el nuevo hombre, nueva naturaleza, renovación de la mente, renovación del entendimiento, nuevo nacimiento, corazón nuevo. El nuevo hombre, se trata de una expresión descriptiva de una condición moral u orden, del hombre que ha llegado a hacerse realidad en Jesucristo, Efesios 4, 21, y cuyo carácter es descrito en lo que es creación de Dios en justicia, santidad y verdad. El nuevo hombre, contrasta con el viejo hombre, que representa el corrompido estado en que se hallan los hijos del primer hombre, Adán. Siendo que el creyente se ha despojado del viejo hombre, también se ha revestido del nuevo, del estado propio del creyente, la nueva creación en Cristo. El nuevo hombre creado de esta manera es enteramente nuevo. Efesios 2, 15. En Colosenses 3, 10, los cristianos son considerados como habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, el cual es reemplazado por el hombre nuevo, que es renovado hasta el conocimiento pleno. Desde el concepto de la fe, razón, conciencia, juicio cabal, ceguera espiritual, mente entenebrecida, conocimiento, inteligencia, conceptos, valores, prejuicios, argumentos. La Biblia declara en 1 Pedro 3, 8, 12. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El concepto significativo, fe, razón, conciencia, juicio cabal, ceguera espiritual, mente entenebrecida, conocimiento, inteligencia, conceptos, valores, prejuicios, argumentos, son dados por nuestro Dios Todopoderoso. La mente o alma no es el cerebro, que tiene sus funciones determinadas por zonas y de las que dependen las funciones del cuerpo.
La mente es el recipiente del espíritu, no depende del cerebro, no es temporal, es la esencia que define y caracteriza a cada ser, y lo hace único ante los hombres y ante Dios. Los cristianos tenemos la mente de Cristo.